Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, soy su profesor Alejandro Gorla de Química en fines de tercer año, tercero primera, de la sede de la EP1 de San Clemente. Bien, a modo de bienvenida, de presentación, quería hacerles este video. Voy a estar hablando un poquito del trabajo que les voy a mandar ahora por WhatsApp. Así que bueno, espero que puedan realizar el trabajo correctamente y en tiempo y forma, que bueno, creo que no van a tener mayores inconvenientes, pero quería hacer este video para interiorizar un poco sobre esta cuestión de la química y para sacar la materia adelante. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Cualquier consulta que tengan a raíz de este video y del trabajo me lo mandan por WhatsApp, así que ningún tipo de problema. Bueno, voy a compartirles la pantalla para hablar un poco sobre el trabajo que les mandé. Bueno, este es el trabajito, que son 5 páginas. Es una propuesta del Ministerio de Educación de la provincia para educación de adultos. Así no hacemos lío y nos basamos bien en el diseño que ustedes tienen que ver, ¿sí? Y van a ver que está dividido en dos partes, ¿sí? Semana 1 y semana 2. Fíjense que dice acá. Lo que vamos a hacer es justamente trabajar eso. La primera semana me entregarán la primera parte del trabajo y la segunda semana la segunda parte, o si no, digamos en la segunda semana me entregan todo como ustedes deseen. El tema es que me lo entreguen todo, digamos. Bueno, les pido por favor que lean todo el documento, yo no voy a leer ahora todo, pero sí, bueno, voy a explicar un poco el contenido y dar algunos indicios de cómo hacer las actividades. Bueno, dice, te damos la bienvenida, hay una introducción, habla del concepto de materia, qué es la materia, cómo se puede definir el concepto de materia. Bien, y tenemos la primera actividad, ya rapidito, te proponemos que hagas una lista en tu carpeta o cuaderno de por lo menos 10 de esos objetos que te rodean, indicando en cada caso el material de que está hecho, ¿sí? Bueno, en este caso tienen que mencionar objetos, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de este auricular que tengo acá, ¿sí? Bien, pero puede ser una ventana, puede ser una puerta, puede ser eh, un aislante acústico como tengo atrás, ¿sí? Bueno, tienen que seleccionar 10 objetos. eh, si repiten algo de lo que yo estoy diciendo ahora, no hay ningún problema tampoco. Eh, el tema es que bueno, van a ver que los va a ir llevando la actividad hacia cosas o aprendizajes significativos. Bueno, el segundo punto de la primera actividad dice analiza la lista que acabas de hacer y señala al lado de cada objeto las características del material que lo compone. Y si es líquido, sólido o gaseoso. Bueno, este punto hace hincapié, digamos, en las características que tiene esto. Por ejemplo, piensen en características. Primero, el peso, o sea, es liviano o es pesado, o relativamente pesado. Eh, si es conductor o no de la electricidad, si es conductor o no del calor, eh, si es áspero al tacto, cualquier característica que ustedes vean o puedan mencionar. En este caso no hace falta que tengan un apoyo, digamos, de teórico, digamos, sino a partir de su experiencia, ¿no? Decir, bueno, este material es blando o es duro, es frágil o es resistente, ¿sí? Las características básicas que ustedes puedan encontrar del material. Y bueno, van a ver que lógicamente objetos, generalmente cuando uno menciona objetos se está refiriendo a objetos sólidos, ¿no? Entonces no se alteren si no encuentran objetos líquidos. Que bueno, hay algunos centros de mesa, por ejemplo, que pueden mencionar que pueden ser líquidos también o gases encerrados en recipientes ionizados, que suelen ser también algunas cosas que pueden tener en su casa o no, pero bueno, si no encuentran objetos gaseosos o más allá del aire, digamos, no se alteren, no pasa nada, pongan objetos sólidos. Lo importante es que puedan determinar las características, sobre todo de esos materiales, ¿no? Bien, y el tercer punto, ¿por qué te parece que esas características resultan importantes que se hayan elegido en la fabricación de ese objeto? Bueno, por ejemplo, si estoy mencionando, en este caso el auricular, bueno, una característica que mencioné es que es liviano, entonces es importante porque si no sería incómodo para el oído, por ejemplo. El tipo de material en este caso es importante por eso.
Otra característica, por ejemplo, no conduce la electricidad. El plástico del que está hecho, al menos la parte exterior de este auricular, entonces también previene de alguna descarga eléctrica que me pueda generar en el cuerpo. Eh, bueno, y así de cualquier objeto que hayan mencionado, un vaso, por ejemplo, porque el vaso es de vidrio y no de otro material, eh, que puede ser por el fácil lavado, por ejemplo, porque no, las partículas sólidas, los gérmenes y demás se pueden lavar más fácilmente, se puede sanitizar mejor el vidrio que otros materiales, etcétera, ¿no? Bueno, de eso se trata esta primera actividad, espero que haya sido claro. Y acá, bueno, recordamos que los estados físicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Bueno, después, bueno, esta parte habla del ciclo del agua, ¿sí? Como ejemplo pone el agua, en caso sólido los cubos de hielo, en caso líquido la bebida, digamos, o la lluvia, y gaseoso el aire húmedo que nos agobia en verano, también un ejemplo clásico suele ser cuando nos bañamos se genera vapor de agua, ese sería, bueno, estado gaseoso. Bien, y bueno, como te mencionamos recién, dice el agua puede estar en sus tres estados. ¿Te animás a hacer un dibujo donde representes cómo cambia el estado de agua en el ciclo de agua mencionando sus estados? Bueno, mencionando sus estados, perdón. Este punto lo que hace hincapié es, lo que busca es que dibujen un glaciar, después cómo se evapora ese glaciar con el calor, y después esas nubes cómo condensan en forma de lluvia. Eso es lo que se llamaría ciclo del agua, ¿no? Después esa agua lógicamente vuelve o debería volver a su lugar y volver a congelarse y volver a evaporarse y demás, ¿sí? Bueno, y ahí le di un indicio de qué depende esa transformación, ¿no? Bueno. Después, bueno, tenemos un gráfico que representa los cambios de estado. Fíjense que las flechas van en los dos sentidos, es decir, algo gaseoso puede volverse líquido, al mismo tiempo eso líquido puede volverse gaseoso. Eso ocurre con la materia en general. Y después acá tenemos la denominación de cada uno de los estados. O sea, de sólido a líquido se llama fusión. Bueno, el punto de fusión es el que por ahí escucharon hablar, es la temperatura a la que un sólido se vuelve líquido y la que un líquido se empieza a solidificar. Del líquido a sólido solidificación, del líquido a gaseoso vaporización, también lo van a encontrar como gasificación, de gaseoso a líquido condensación, lo van a encontrar también como licuefacción, licuar un gas también es volverlo líquido. Eh, el cambio de gaseoso a sólido se llama sublimación, ¿sí? O sublimación regresiva. Y el cambio de sólido a gaseoso, volatilización, también se puede llamar sublimación progresiva. Bueno, pero estas son las denominaciones básicas, ¿no? Con que sepan esto, está muy bien. Bueno, y la actividad 2, que sería la última de esta primera parte, que me tendrían que entregar la primera semana, dice analizar los siguientes fenómenos diciendo de qué tipo de cambio se trata, justificando por qué lo decís. ¿Sí? Responder las siguientes preguntas y anotarlas en tu cuaderno o carpeta. Bueno, en realidad son como dos consignas en una, ¿no? Veamos la primera, dice, ¿cuáles son los cambios que ocurren en el ciclo del agua? Bueno, en ese caso van a mencionar todos, básicamente, ¿no? Después dice, cuando se derrite un metal, ¿cómo se llama ese proceso? Bueno, lo buscan acá, ¿sí? Muy simple. Eh, cuando hervimos agua para hacer unos fideos, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso nos estamos refiriendo al pasaje de agua en estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Cuando se hierve el agua. Entonces también lo que tienen que hacer acá es mencionar estas denominaciones, pero en cada uno de esos, ¿no? Como les dije, en el primer caso, ¿cuáles son los cambios que ocurren en el ciclo del agua? Bueno, son todos, entonces de alguna manera tienen que mencionar todos. Cuando se derrite un metal es uno solo, ¿sí? Cuando se hierve el agua, ¿qué ocurre? Bueno, si quieren profundizar un poco me pueden explicar, quizás si alguno quiere interiorizarse un poco más, qué es lo que ocurre con las moléculas en todo caso, la energía cinética, cómo aumenta y se separan las partículas o tienden a separarse. Bien, y cuando se empañan los vidrios de una habitación, ¿qué sucede? Bueno, también me van a poner uno que vimos acá arriba, ¿sí? Bien, y esa sería toda la primera parte, ¿ok? Que tiene que ver con los estados de agregación, los cambios de estado y lo que es eh, la materia o el material. Les quería mostrar, a ver si me permite compartir la pantalla,
Eh, no, a ver, ahora sí. Les quiero mostrar una página que se llama PHET. A ver si se ve ahí. Yo creo que sí. Bien, sí, ahí está. Bueno, esta página phet.colorado.edu, que lo van a ver acá, lo que son simulaciones referidas a química, fisicoquímica, a matemática, física, bueno, tiene un montón de materias. Lo que yo les quería mostrar es cómo se ve a nivel, digamos, atómico o molecular, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, para elegir diferentes tipos de moléculas o sustancias, vamos a elegir el agua en este caso. Ven, bueno, estos, no sé si se ven los círculos rojos, eh, es oxígeno y los dos blanquitos que están pegados serían los hidrógenos, H2O, ¿sí? Como todos deben conocer. Tenemos la temperatura acá, bueno, a menos 120, sí, menos 127 grados centígrados. Y bueno, así es como, digamos, las moléculas interactúan a nivel microscópico eh, cuando está en estado sólido, ¿no? A medida que yo lo voy calentando, la energía cinética de las moléculas va aumentando, o sea, van a tener más movimiento, y esto es lo que podría llamarse estado líquido, ¿sí? Tienen un poquito más de desorden las moléculas. Fíjense que algunas moléculas tienden a escapar, ya se están volviendo gaseosas. Y bueno, es de ese modo que al aumentar la temperatura, ya más de 100 grados, eh, el agua empieza a hervir y empieza a transformarse en un gas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué manera se vería? Esto sería estado sólido, esto sería estado líquido y esto sería estado gaseoso, ¿sí? En el caso del agua. En el caso del neón, fíjense que, bueno, son moléculas monoatómicas, tienen un solo átomo. Líquido sería una cosa así y sólido sería con esta forma que tiene propia, ¿no? Bueno, estas simulaciones son muy interesantes, están buenas, algunas tienen incluso juegos también, así que para el que quiera interiorizarse un poco, entran acá PHET simulaciones, lo buscan en Google y bueno, pueden este, jugar un poco y aprender también desde ahí. Bueno, volvemos acá a las actividades. Vamos a la segunda parte, así terminamos ya. Bueno, la etapa 2, la segunda semana sería. Toda la materia está formada por partículas. Bueno, da algunas denominaciones o definiciones que son importantes que sepan, ¿no? Entre las partículas existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Las partículas tienen movimiento entre sí, lo que yo les mencionaba como energía cinética. Es la energía del movimiento, ¿sí? Y de la energía cinética entre las partículas, es decir, su movimiento depende de la temperatura. Es decir, a mayor temperatura va a haber mayor energía cinética, a menor temperatura, menor energía cinética. Si la energía cinética, como les decía, es el movimiento de esas moléculas. Y en este dibujo dice que está a continuación están representados los distintos estados de la materia, que es un poco lo que yo les mostraba recién, ¿no? En realidad, esto de manera estática, por eso se lo quería mostrar de una manera un poco más real, ¿no? Bien, en el estado sólido, las fuerzas de atracción predominan sobre las fuerzas de repulsión. Las partículas están muy juntas. Bueno, esto léanselo todo. Está buenísimo que lo sepan. Así que léanlo bien y tenganlo bien en cuenta. Bien. Bien, dos. No sé por qué dice dos, pero bueno, escribí en tu cuaderno o carpeta 10 elementos o sustancias de cada estado físico que conozcas. Bueno, en este caso podría ser un poco complicado. Pueden googlearlo también, no hay ningún problema si no lo saben. Eh, Elementos o sustancias de cada estado físico, ¿sí? 10 de cada uno. Bueno, en el caso de sólidos es bastante sencillo, ¿no? Sustancias sólidas. Pueden pensar, no sé, azúcar, algo que tengan a mano, ¿sí? Azúcar, harina, está en estado sólido. Eh, Piensa en la cocina, ¿no? Madera, plástico, un poco lo que hablábamos recién. Después, estado líquido, tienen aceite, agua, alcohol, alguna bebida, bueno, busquen que hay muchas. Este, Incluso pueden ir a la tabla periódica, el mercurio, por ejemplo, es líquido también a temperatura ambiente. Y gaseoso, bueno, tienen varios, neón, argón, helio,
Pueden nombrar también el gas natural comprimido, no hay ningún problema. Eh, pero si profundizan un poquito el gas metano, el gas butano. eh, pero bueno, en líquidos, bueno, que me quedo por mencionar, pueden pensar en combustibles también, líquidos, mencionar esos combustibles. Así que bueno, de esa manera tienen que mencionar esos 10 elementos o sustancias, ¿sí? Bien, observa las imágenes y decide en qué estado físico se encuentran los elementos presentes en ella. Bueno, acá vemos un hombre con una pala y haciendo un pozo, bueno, o sacando acá unos panes de tierra, ¿no? Con pasto. Y acá tenemos en esta imagen el mar y bueno, vemos unas montañas detrás. Bueno, me tiene que mencionar simplemente los estados físicos que se encuentran, eh, los elementos que están acá, ¿no? Bien, que bastante simple, ¿no? Bien, y la actividad 3 que sí es la última. Teniendo en cuenta todo lo analizado, responde las siguientes preguntas. Bueno, ¿qué partículas están más juntas, las del jabón o las de un perfume? ¿Sí? Fíjense, jabón o perfume, un poco lo que estuvimos estudiando antes. ¿Qué partículas tienen mayores fuerzas de atracción entre sí, las de un anillo o las del aceite? ¿Sí? Tienen que, de vuelta, fijarse acá en estas, yo no se los quiero adelantar para que le puedan leer e interpretar ustedes. Sólido, líquido y gaseoso, acá tenemos las definiciones para hacer esta actividad 3, ¿no? ¿En qué caso las partículas se separan más al evaporarse el alcohol de un frasco o al derretirse un trozo de plomo? Si explica el por qué. Después dice, bueno, saca una foto de algún sector de tu entorno y describir los materiales que hay en la misma, anotando a qué estados físicos pertenecen. Bueno, si pueden sacar una foto e insertarla acá, bueno, acá van a insertar imagen y lo buscan en su computadora, bueno, si tienen un celular lo pueden hacer también. Si no, no hay problema con que me digan, bueno, en una habitación tengo esto, aquello, lo otro de los materiales. No hay problema si no pueden sacar la foto y pegarla acá. Bueno, y eso sería todo, ¿sí? Por ahora. Este sería el primer trabajo. Cualquier cosa me dicen, cualquier cosa. Yo lo que suelo hacer cuando me llega una consulta, suelo dar una explicación general a todos los estudiantes como para que puedan solventar las dudas todos, digamos. Por ahí alguno no se anima a preguntarme, pero por favor no tengan vergüenza al preguntarme lo que sea, lo que quieran, que para eso me pagan, para eso estoy. Así que nada, les mando un saludo y bueno, traten de pasarla bien haciendo estos trabajos que son interesantes. La próxima seguramente voy a hacer algo más audiovisual, que tengan que ver algún videito y analizarlo, como para que sea un poquito más llevadero, pero siempre algo cortito. Creo que este video se hizo un poco largo y extenso, pero espero que les guste. Les mando un saludo grande y nos estamos comunicando por WhatsApp. Saludos.